La opción 2 escogí un artículo que se llama Afecta la divulgación de los riesgos climáticos de la liquidez de las acciones. Este es un estudio que busca demostrar la transparencia, la importancia de la transparencia en la sostenibilidad y cómo afecta directamente la reducción del riesgo de liquidez en los bancos. Para esto, el estudio se basó en 640 bancos a nivel global entre el 2009 y el 2023. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que busca es, sí, como les dije hace un momento, mirar cómo los informes climáticos que exponen los bancos al público afectan el nivel de liquidez o el riesgo de liquidez pues, dentro del banco. ¿Por qué me pareció interesante? Bueno, porque los bancos no debemos de entenderlos únicamente como un medio de transacción, por así decirlo, sino también como una empresa. Me parece correcto, pues como también verlos como una empresa que debe rendir cuentas, que igual debe someterse pues como al escrutinio público. Entonces, por eso lo escogí, porque también me parece interesante y al final voy a abordar ese tema de manera más profunda, al entender o la importancia de entender cómo los bancos y el riesgo de liquidez que estos tienen pueden afectar a gran escala la economía de un país y en algunos casos, como se ha visto, a nivel mundial. Entonces, bueno, ¿qué usa este estudio o cómo los bancos demuestran qué tan confiables pueden ser o qué tan buena idea es invertir como socios o como clientes el dinero en ellos? Y esto lo hacen por los pilares ESG. Ese es el método, pues, como de evaluación, por así decirlo, que ellos mismos publican en muchos casos por voluntad propia. ¿Y qué son los pilares ESG? Ambiental, social y de gobernanza. Es decir, en el caso de los bancos, como ya abordé en algún video anterior, también estos pilares, entonces hay que separar esto muy bien porque en algún momento lo abordé desde las empresas en temas de cosas climáticas, es decir, el medio ambiente, el cuidado, zonas verdes, economía o finanzas verdes, pero en este caso es, aunque sigue estando relacionado con eso, creo que es un poquito diferente porque aquí no es, digamos, de una manera tan directa la producción del banco, por así decirlo, sino en cómo el banco como medio transaccional o una gran máquina de que mueve constantemente dinero en diferentes formas, cómo termina aprobando créditos o dando un préstamo o una hipoteca a un tipo de proyecto involucrado con un tema ambiental o una problemática social. Entonces creo que ahí se ve mucho la diferencia entre una empresa que produce y puede afectar, digamos, una hectárea de bosques, en este caso, el banco como financia, por así decirlo, de pronto es el término incorrecto, más bien sería como el cómo aprueba un préstamo, le aprueba un crédito de millones de pesos a un proyecto que puede estar afectando el medio ambiente. Entonces, aunque quizás no es de la manera más directa que se pueda ver, sí es un tema que se debe tener mucho en cuenta a la hora de querer invertir o dejar plata guardada en un banco, ¿cierto? Y esto, ¿cómo repercute? Más allá de que genere o desencadene una problemática social, una discusión moral, es porque puede tener implicaciones legales. Si por algún motivo el proyecto al que se le dio el crédito o algo así tiene algún problema legal, eso va a recaer pues obviamente también en el banco, lo que va a aumentar ese riesgo de liquidez o si tiene mucho dinero así invertido en temas a largo plazo y por algún motivo económico las personas o un grupo de personas bastante grandes, sobre todo respecto a estos proyectos, deciden retirar ese dinero, el banco no va a tener la liquidez suficiente o si enfrenta una demanda bastante alta y debido a esto pues los socios o clientes pierden la confiabilidad en el banco y deciden retirar ese dinero, pues no va a tener esa liquidez. Entonces ahí ya estamos viendo, yo creo que el foco principal del estudio, ¿cierto? También hay que señalar que el estudio encontró que los dos pilares que más pesan es el ambiental y el social. El de gobernanza no, porque generalmente suele asumirse
que el banco tiene una buena estructura de gobernanza, sobre todo si es un banco grande, es porque está bien estructurado, tiene un buen control interno. Entonces, por eso recaen principalmente estas dos problemáticas y es en lo que más se fijan al momento de invertir el dinero en el banco. Entonces, eh, ¿cuáles son los, o por qué es importante estos mecanismos de transparencia? Primero, y más importante, pues obviamente brinda una confianza a la hora de uno buscar un banco y también porque reduce mucho esa brecha de desinformación y la vuelve muy pequeña. Muestra, bueno, es importante también entender que es algo que el banco debería hacer por voluntad propia. Es decir, que no se ve obligado por un agente externo a tener que hacer esta rendición de cuentas o al tener que hacer pública esta información, sino que lo ideal es que el banco lo haga por cuenta propia. Acá viene la importancia de la divulgación de estos pilares. ¿Por qué? Porque si el banco lo hace por mérito propio, va a crear una gran confianza dentro de los inversores y clientes y además esto pues va a posicionar el banco en un muy buen punto. Por eso la influencia, es decir, el tamaño del banco importa mucho. Resulta que los bancos grandes deben hacerlo o se espera que lo hagan por mérito propio y que además deben hacerlo también porque ellos mueven cantidad de dinero más grandes, son buscados para aprobar préstamos y créditos a proyectos mucho más grandes y generan unos grupos de hipotecas muchos a gran escala. Todo lo que hacen es a gran escala y es por eso que es más importante que ellos lo hagan y las empresas pequeñas no tanto. Perdón, los bancos pequeños no tanto. ¿Por qué? Porque al no tener ese, digamos, ese campo de transacción monetaria tan grande, pues no tiene mucha relevancia que lo haga el estudio, pues nos permite ver que los bancos pequeños cuando lo hacen tienden a crear una serie de críticas más allá que de, digamos, halagos, por así decirlo. Generalmente tiende más a la crítica, al que no es necesario, a que lo hace porque espera generar con eso una buena imagen o lo hace porque es muy fácil y son cifras más pequeñas, no tiene pues como el mismo peso que un banco grande, que sí maneja cifras más grandes, que suele estar buscado para proyectos más grandes, entonces es más importante que lo haga el banco grande, eso fue lo que demostró el estudio. Y creo que con esto se puede resumir pues como un poquito de lo que trató el artículo. Entonces, en efecto, se demostró que los pilares sí tienen mucho que ver en el riesgo de liquidez de las acciones, en cómo se invierte, en la confiabilidad que dan, en cómo el cliente va a buscar en los bancos y eso son cosas que ayudan a que el banco sume o reste puntos. Eso me parece un tema súper importante y lo elegí porque eh, son cosas que uno no conoce. Eso me dejó mucho aprendizaje esta semana porque hasta este momento en el que hice el artículo, pues yo no sabía la importancia de esto, porque quizás la mayor parte de nosotros hasta este momento de la vida solo usamos una tarjeta de crédito y de cualquier banco que tengamos solo es como para recibir nómina, transacciones y cositas así y es algo que hay que tener en cuenta porque yo espero que todos en algún momento tengamos suficiente movimiento de dinero como para decir, tengo que buscar un banco confiable porque es mucha plata la que voy a tener guardada o la que voy a estar moviendo. Entonces son cosas que uno tiene que tener en cuenta y si se nos da la oportunidad, investigar más, estar más pendientes de esos bancos porque están así, estos bancos tienen un montón de créditos en un montón de causas ambientales o sociales que son bastante delicadas porque en algún momento pueden repercutir en el tema legal del banco o no, esto no me gusta, entonces voy a retirar mi plata y resulta que no tienen cómo devolvérmela en ese momento, entonces se crea un proceso bastante tenso. Entonces es un cúmulo de cosas gigantes que uno desconoce, que uno no sabe y que es muy importante porque es dinero, o sea, es donde uno pone el dinero, lo guarda y más allá de eso, si uno no tenga dinero guardado en determinado banco, si ese banco por algún motivo llega un riesgo de liquidez muy alto y mucha gente empieza a sacar el dinero y no tiene con qué va a crear una crisis económica o a empezar a afectar la economía incluso de un país. Entonces eso me pareció súper interesante. Espero que también les haya gustado y les haya abierto un poquito la curiosidad a querer saber más sobre estos temas. Muchas gracias.